Vamos a arrancar con lo otro. Acá, de paso, vamos a hacer un repasito de electrones casi libres, en el sentido de que vamos a usar siempre muy fuerte lo que es el teorema de Bloch y las funciones de onda de Bloch. Bien, entonces, vamos a ver si puedo hacer un raconto de lo que vamos a dar ahora. 1. Sería, ¿cómo son los estados de Bloch? El primer tema, ¿no? Cuando usamos estados ligados. Eso sería el primer punto. Y dentro de ese primer punto, cuando lo de siempre, bueno, lo de siempre, lo de la vez pasada, en caso sin degeneración, ¿sí? Estamos hablando de la degeneración cuando pensamos en el operador de traslación, ¿no? Bien. Bien, y el caso más general que es con degeneración. Primero tendremos que hablar un poquitito qué son los estados ligados. Para nosotros los estados ligados son los estados, las soluciones del átomo de hidrógeno, o el átomo hidrogenoide sería, ¿también? Cuando el núcleo se agranda. ¿Ah? Son todo lo contrario que un estado de partícula libre, que una onda plana. Entonces, ahora la propuesta es, en vez de construir nuestros estados de Bloch a partir de funciones de onda de partícula libre, lo que vamos a hacer es construir nuestros estados de Bloch a partir de estas funciones de onda que son de partícula ligada, digamos, ¿no? Por un potencial tipo coulombiano en el átomo. Bueno, una vez que tengamos claro cómo son los estados de Bloch, determinar, vamos a hacerlo sencillo. Primero, para un caso sencillo y particular, ¿cómo se resuelven ¿sí? ¿Cómo resolver los, ahora, autoestados de H? Y, mira, se me mezcló con otra materia. Ahí lo saco. Se podrá copiar y pasar a otra pizarra. Copiar. Y acá. Perfecto. ¿Está bien? Y bueno, y en el tercer punto veríamos el caso general. O sea, poder tener, digamos, las pautas principales y bien detalladas de cómo encarar un caso general, ¿no? Bueno. ¿Qué significa eso? Es determinar bien cuál es la matriz que tengo que diagonalizar. Y con eso ya estaríamos contentos por la clase de hoy, en el sentido de que ya después podemos determinar, podemos encarar el problema de n electrones. Con lo que vimos la clase pasada, nosotros podemos encarar el problema de un electrón
en un cristal, considerando la aproximación de estados casi libres, podríamos decirlo así. En esta es encarar el problema de un electrón, un solo electrón, en el caso de la aproximación de estados casi ligados, ¿ok? Y ya para la semana que viene ya podemos empezar a ver qué pasa cuando nosotros tenemos n electrones, que es, ¿sí? Nuestro caso normal, digamos, porque vos en un metal no vas a tener un solo electrón, ¿sí? Vas a tener tantos electrones como átomos haya, ¿sí? De hidrógeno, si estamos pensando en, ¿sí?, un cristal bien sencillo, o más, ¿sí? Porque uno tiene varios electrones por átomo. Sí. Pero nosotros lo que estamos haciendo ahora, y lo que hicimos la vez pasada, es considerar sacar todos los electrones y ver cuáles son los estados que pueden ocupar esos electrones. ¿Está bien? O un solo electrón. ¿Está bien? Y después con el modelo de partícula independiente, lo que vamos a hacer es, usando la estadística de Fermi, agregar todos esos electrones en los estados correspondientes, obedeciendo la estadística de Fermi, y considerando que los electrones no interactúan entre ellos. ¿Ok? Bien. Pues ahí lo que vamos a tener es lo que se llama un determinante de Slater, ¿no? Pero no estamos con eso. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es solamente ver cómo son los estados en esas dos aproximaciones. Hoy la aproximación es de electrones casi ligados. Y ya de antemano ya sabemos, por lo que dijimos en la clase pasada, que esos estados son estados de Bloch. ¿Mm? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cuáles son los estados, o vamos a llamar, sí, vamos a llamar los estados que voy a usar, ¿sí? Los estados, las funciones de onda, para construirme los estados de Bloch bueno, van a ser las funciones de onda, ¿está bien? ¿Cómo es que se le dice? Atómicas, ¿no? Las que nosotros conocemos como 1s, 2s, 2p, 3s, y bueno, etcétera. O sea, nosotros, en vez de usar estados de partícula libre para construir el estado de Bloch, lo que voy a hacer es usar estas ondas. ¿Está bien? Estas ondas, estos estados. Bien. Entonces, la idea es entender, primero, cuáles estados de onda, cuáles funciones de onda atómicas voy a elegir según mi problema particular. Vamos a suponer el caso más sencillo. En el caso sencillo vamos a suponer que elegimos solamente el estado 1s para cada átomo que haya en la red. Vamos a suponer que la red, el cristal, es una red de Bravais, o sea que no hay base. O sea que vamos a tener por sitio un solo orbital. ¿Ok? El 1 es ese átomo que es el único átomo que hay en ese sitio que corresponde a un sitio de la red de Bravais. Y después vamos a ir al caso más general. El caso más general es cuando en el sitio tenés varios átomos y por cada uno de esos átomos que hay en ese sitio, esos varios átomos en cada sitio, es la base, ¿no? La base atómica. Sí. Y por cada uno de esos átomos vos podés considerar uno o varios orbitales. Ok, ¿Mm? bien. El resultado va a ser más o menos el siguiente. Si vos tenés n orbitales por sitio, o sea, esos n orbitales se juntan considerando todos los orbitales de cada uno de esos átomos que hay en cada uno de esos sitios. ¿Está bien? Si tenés n orbitales
por sitio, vos lo que vas a terminar haciendo para resolver tu problema es diagonalizando una matriz de n por n. ¿Ok? Ok. Ujú. O sea, esa sería la clave. Identificar esa matriz, por lo menos ya la dimensión te la estoy dando, identificar cómo construir esa matriz y después diagonalizarla. Ahora, en el caso que estoy considerando que es un solo orbital por sitio, porque tenés un solo átomo y de ese átomo solamente le consideras un solo orbital, Sí. ¿sí? Tu matriz es de 1 por 1. O sea, no vas a tener necesidad de Ujú. diagonalizar nada. Bien. ¿Ok? Pero Sí. veamos por lo menos para ese caso sencillo cómo uno construye su función de onda de Bloch. Bueno. Entonces, convencamos en llamar, ¿sí?, al estado R, ¿sí? R sería el sitio de la red de Bravais. Vamos a convenir. Ahora en este caso sencillo, ese sería R es el estado 1s, ¿está bien? Del átomo, ¿m?, que está en ese sitio. Sí. ¿Está bien? Bien. Y ese estado es un estado ligado, no solamente ligado, es un estado completo, muy localizado, porque, ¿sí?, la función de onda correspondiente tiene valores diferentes de cero muy cerca de ese R, ¿no? Muy lejos, como es localizado, va a ser cero. Sí. Entonces, a partir de esos estados, nosotros nos vamos a construir nuestra función de onda de Bloch. Ok. Bueno, lo más sensato es proponer una combinación lineal de todos los orbitales que yo tengo, y una combinación lineal de todos los orbitales que yo tengo la podría escribir de esta manera. Sobre cada uno de los sitios, yo le pongo un coeficiente, ¿está bien? Y los combino. Ujú. Sí. Ahora, si yo quiero que este phi sea un autoestado del operador de traslación, cuando yo le aplico el operador de traslación, acá los operadores de traslación más sensatos son los operadores de traslación A1, A2 o A3. Puede ser cualquier R de la red, ¿sí? Pero yo agarro, ¿sí?, las traslaciones mínimas, ¿sí?, que hacen que yo me mueva, ¿sí?, lo menos posible sobre esa red cristalina. ¿Está bien? Ok. Ujú. Que ¿sí?, el operador de traslación, vos podés tener un operador de traslación que sea TDR', que es que te mueve, que te traslada todo el sistema en R'. ¿Está bien? Esto es E a la menos I, el operador P, R sobre H barra, ¿no? R'. Si Sí. pongo R' para no confundir con el R que puse arriba. Ese sería un operador de traslación R'. Pero de todos esos operadores de traslaciones, vos tenés unos bien básicos que son el A1, ¿no? El A2 y el A3, que serían como las traslaciones mínimas de mi red cristalina. Bien. Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, o ¿Está sea, claro? las traslaciones asociadas a los vectores primitivos. Claro, no, o sea, las traslaciones en esos vectores primitivos son las mínimas, porque vos ya sabés que si eso es un autoestado del operador de traslación con A1, también va a ser el autoestado del operador de traslación con 2A1, 3A1, ¿no? Ujú. Y si Sí. verificás que es autoestado de esos tres, ¿sí?, entonces para cualquier R' también va a ser autoestado. Bien. Sí. ¿Estamos de Ujú. acuerdo? En el manuscrito que dejé colgado, lo hice en una sola dimensión. O sea, arranqué con una cadena, ¿sí?, lineal, una red de Bravais en una dimensión. Acá ya estoy arrancando en 3 dimensiones y vamos a ver si sale. Si vemos que se complica, volvemos al caso unidimensional. ¿Está bien? Vale.
Ok, entonces, este es E a la menos I reversor por A1 sobre H barra. Esto es lo mismo con A2 y esto es lo mismo con A3. Entonces yo lo que quiero ver es si se puede hacerlo más o menos rápido. Básicamente, ¿cómo tienen que ser los coeficientes? Estos coeficientes C sub R para que este phi sea un estado de Bloch. ¿Ok? Bueno, vamos a ver primero si lo traslado en A1. Si lo traslado en A1, si hago E a la menos I reversor sobre H bar. ¿Está bien? Esto tendría que ser phi. Sabíamos que el operador de traslación es un operador unitario, o sea que su autovalor tiene que ser un número de módulo 1. Eso lo vimos en la clase pasada. Sí. Ahora, considerando los orbitales 1s es más difícil, en las ondas planas era inmediato. Pero bueno, vamos a llamarle a ese autovalor de una forma así. ¿Está bien? Eso es lo que tendría que dar. Y por otro lado, si yo aplico la combinación lineal de arriba, cuando hago eso, me va a quedar que esto a la vez es igual a la sumatoria de R, el coeficiente de ese R, que está ahí arriba, y le aplico el operador traslación a cada uno de esos estados 1s, ¿sí? Que yo llamé R. Sobre H barra a cada uno de esos orbitales 1s. Y esto, ¿sí? Si yo sigo la idea de lo que es un operador de traslación, lo que hace es correrte R en A1 nada más. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea que yo lo que puedo hacer es ahora redefinir este R, como este R recorre toda la red de Bravais, ¿sí? Yo puedo poner, redefinirlo y pasar redefinir el R como R menos A1, ¿está bien? Entonces lo que te va a quedar es C de R menos A1 por R. Sí. Bien. Entonces, esto tiene que ser igual, a la vez habíamos dicho que esto es igual a E a la I teta de phi, eso de arriba, ¿sí? Si yo escribo lo que era el phi, me queda E a la I teta, sumatoria de R, CR, R, tiene que ser igual a sumatoria R, CR menos A1, R. ¿Ok? Bien. O sea que el, a ver, espera que voy a arrastrarlo al nene. Ya está retado. Bueno, entonces de acá lo que sale es que E a la I teta CR es igual a CR menos A1. ¿Ok? A ver, por ejemplo, si R es igual a 0, entonces queda que E a la I teta C0 es igual a C0 menos A1. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué queda? Queda que C menos A1 es igual a... bueno, está bien ahí.
Entonces quedaría... Sí, en vez de poner E y teta, podríamos haber puesto... Digo, para que quede un más, ¿no? Para que quede más limpito. Ok, lo podemos hacer también. A ver. Si yo pongo R es igual a 1, ¿no? Entonces me quedaría A1 menos A1, 0. Y acá A1. ¿Está bien? Sí. Entonces me queda que C0 es igual a E y teta CA1. O sea que CA1 es igual a... Esto es teórico, ¿eh? Ujú. Teórico, en el sentido de que esto después del punto de vista de cuando vayamos a resolver un ejercicio no nos va a servir mucho, pero por lo menos nos va a dar, ¿sí?, la justificación de lo que hacemos. CA1 menos I teta por C0. ¿Está bien? Bien. Y así sucesivamente. Si yo pongo C2A2, perdón, 2A1, ¿está bien? Eso me va a dar, repito la operación, Ujú. ¿está bien? Sí. O sea, bueno, ahí ya tenemos un indicio de lo que va a suceder. Como ahí estoy moviendo A1, solamente estoy viendo la traslación en A1, a ese teta yo lo podría llamar teta 1, ¿sí? Y se lo voy a agregar ahora, desde que arranqué, ¿sí? Bueno. A ver, arranqué con A1, acá vamos a ponerle 1, ¿ok? Acá vamos a ponerle 1, Sí. porque después vamos a usar en las otras dos traslaciones, teta 2 y teta 3. Vamos a ponerle 1, Bueno. 1, 1, 1, ¿está bien? Y en vez de usar esa ecuación como la importante, lo que vamos a usar es ¿qué? C de N, N1 por A1 es igual a E a la menos I N1 teta 1 por C0. ¿Está Ok. bien? Ujú. Si yo hago, esta sería la... ahora no. Si yo hago el mismo análisis para las otras traslaciones, ¿sí?, lo que voy a obtener es CN2 por A2 es igual a E a la menos I N2 teta 2, C0, y CN3 por A3 ¿m? Y juntando todas estas, Ujú. lo que voy a tener es que el C que habíamos llamado CR es igual, acá yo podría definir teta 1 como, sí, esto es una definición, ¿no? Lo que voy a dar es una definición. Es agarrar un vector K de la red recíproca y a eso lo multiplico por lo definido que es el A1. Acá voy a agarrar el teta 2 como, ¿sí?, un producto escalar de un K por el A2. Lo puedo hacer eso, ¿ok? Ok. Bien. Porque el A1 está fijo, entonces yo busco el K, o sea, me busco en todo el espacio recíproco un K tal que el K por A1 es teta 1. ¿Está bien? Y el Ok. teta 3 por A3. Entonces, cualquier cosa, Ro, estos
estos los detalles de por qué me lleva a esta cosa que yo analizo en cada una de las direcciones A1, A2, A3, a esta fórmula general, lo vemos bien en el teórico y después lo podemos plantear como algún ejercicio teórico en la guía. Pero bueno, es sensato que uno tenga que el CR se pueda escribir de esta manera. Si yo uso esto como, acá le vamos a enchufar un signo menos para cancelar el otro menos. Entonces quedaría E a la I, K por R, C0. Sí. ¿No? Porque el N1 por A1, el N2 por A2 y el N por 3 por A3, lo que me forma es el R. Sí. Entonces, que mi estado de Bloch o sea, la combinación lineal de los orbitales, ¿sí? 1s en cada átomo de la red de Bravais, ¿sí? La combinación lineal apropiada para que sea un estado de Bloch va a ser la siguiente. E a la I, si quieres, un coeficiente C0, E a la I, K por R, R. Si yo los combino de esa manera, eso es un estado de Bloch. Esto fue más o menos por construcción. Uno lo que puede hacer es al revés, proponer esto como estado de Bloch y verificar que es un estado de Bloch. ¿Sí? Para especificar que es un estado de Bloch, uno lo que puede hacer es ver que cualquiera sea la traslación que uno hace en la red cristalina, ¿está bien? Fíjate que si yo hago lo traslado en R', esto es lo mismo que trasladar a cada una de las partecitas, me quedaría así, K por R, R, bueno, acá lo que tengo que hacer es trasladar R' al R. Si yo lo traslado R' al R, me queda R más R'. Sí. ¿Está bien? Acá yo lo que puedo hacer es un cambio de variable. O sea, acá en el medio digo, bueno, puedo poner R2', digamos que R2' es igual a R más R'. Esta es una suma sobre R. Sí. Si decimos eso, esa suma sobre R, bueno, entonces el R que está acá se va a convertir en R2' menos R'. ¿Está bien? Esto se va a convertir en R2'. Entonces lo que me va a quedar acá es C0 sumatoria sobre, acá el que está fijo es el R', ¿no? Entonces la sumatoria va a ser sobre R2', antes la sumatoria sobre R, ahora la sumatoria es sobre R2'. Acá me va a quedar E a la I K por R2' menos R', y esto sería R2'. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjate que esto es igual a E a la I K por R', C0, sumatoria sobre R2', E a la I K por R2', y acá que use R2' o R, lo mismo, ¿no? Es una variable muda. Yo te puedo borrar los dos primas. Y todo esto es mi estado original. Sí. O sea que ahí es como que lo mostramos al revés, lo propusimos como solución, y entonces aplicar el operador TR' a ese estado construido de esa manera, de esta manera, me da E a la IK por R', por fin. Ok, sí. Genial. Ahí se ve bien que con estado de Bloch. O sea que, como dijimos en la clase pasada, ya tenemos mis buenos candidatos, son buenos,
candidatos, ¿para qué? A ver. Ser Los estados de esos estados ligados. autoestados de... O sea, ya sabemos que son autoestados del operador de traslación, pero además son buenos candidatos para hacer el autoestado de qué. El teoremita El ese, hamiltoniano. claro. ¿Está bien? Esa es la guía. Entonces, lo próximo que uno tenía que analizar era la degeneración de esos autoestados. Sí. ¿Sí? Pero antes de hacer eso, vamos a hacer otra cosa que es ver que si yo me voy, si me voy, ¿sí? De la primera zona de Brillant, esto es muy parecido a lo que pasaba con los fonones, ¿sí? Porque acordate que los fonones eh, eran ondas discretas, ¿sí? No es una onda continua como la función de onda de partícula libre, ¿no? Los fonones eran ondas discretas, ¿sí? Porque lo que expresaban era una variación en la posición en los átomos, y los átomos tenían posiciones localizadas en el espacio. El Sí. estado de partícula libre es una onda plana, ¿sí? Que está definida en todo el espacio porque es la probabilidad en cada punto del espacio que el electrón esté. ¿Está bien? Sí. Bien. Y acá aparece algo más parecido a los fonones que a la onda plana, porque uno lo que está diciendo con esos coeficientes C sub R es, de alguna forma, es la amplitud de probabilidad de ocupación de ese orbital específico que está en una posición definida del espacio, ¿no? Es como una onda discreta lo que estamos describiendo ahora. Bien. Sí. Pero después eso uno lo racionaliza un poquito, es demasiado abstracto quizá ahora, pero veámoslo desde el punto de vista práctico, cuál es la consecuencia de eso es que si me voy de la primera zona de Brillant, o de cualquier celda unidad, pero bueno, siempre se elige la primera zona de Brillant. O sea, esto quiere decir que si K, ¿sí?, no pertenece a la primera zona, Sí. ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaba con los fonones? La solución se repite. Ok. Sí. ¿Sí? Acá, de la misma forma, es la solución se repite. ¿Mm? A ver si lo comparamos un poquitito con lo que pasaba con las partículas libres. En una partícula libre, esta onda y esta son diferentes. ¿Está Sí. bien? Tienen diferentes K. Y la segunda onda puede ser que esté más allá de la primera zona de Brillant, no hay ningún problema, porque lo que expresa esa onda es una amplitud de probabilidad en diferentes posiciones del espacio del electrón. ¿Está bien? Sí. Y ahora lo que estamos diciendo es que la solución se repite porque, eh, porque en vez de mirar algo continuo, nosotros estamos mirando algo discreto. Ponele que esto tenga, ¿sí? Uno se fija en realidad la posición de esos puntos verdes en función de la onda, y la posición de esos puntos verdes acá en esta onda es la misma. Sí. ¿Está bien? O sea, la solución desde el punto de vista de esa discretización se repite, como pasaba en los Ok. fonones. ¿Está Está. bien? Sí. O sea, en ese sentido es más parecido a lo que pasaba en los fonones. Está bien que no estamos viendo átomos que se están desplazando, sino en realidad ahora en los puntos verdes lo que son las amplitudes de probabilidad de ocupación de esos orbitales atómicos que están en esas posiciones. Sí. ¿Está bien? Está bien. Genial. Bien, entonces tenemos que mostrar eso. Y la prueba es la misma que hacíamos para los fonones. Simplemente uno planteaba el phi, o sea, ahora vamos a pensar que ese autoestado del operador de traslación
se etiqueta con un K chiquitita. Entonces uno sabe que ese autoestado se escribe de esta manera. Un coeficiente, E a la I, K por R, R, ¿no? Y otro, y veamos qué pasa con un estado que está corrido en un vector de la red recíproca. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ser esto? Claro, me queda lo mismo porque después me queda el exponencial del K grande por R, que es 1. Exacto. Entonces, ya como de entrada sabemos que el K grande es vector de la red recíproca, la solución se repite precisamente porque E a la K grande, E a la I K grande por R es igual a 1 siempre. ¿Está bien? Entonces la solución se repite. Sí. Entonces, esto que sucede acá no sucedía antes con los estados libres, porque las soluciones no se repetían, ¿no? Es la onda roja que está mostrada ahí arriba. Sí. Entonces, antes, con las partículas libres, ¿sí? Uno tenía infinitas bandas en la primera zona de Brillouin. Aunque esté toda pegada, aún en el caso de orden cero de partícula, ¿no? Cuando las soluciones eran partículas libres, uno trasladaba todo lo que estaba fuera de la primera zona de Brillouin a la primera zona de Brillouin y obtenía un montón de bandas. ¿Está bien? Ahora lo que estamos diciendo es que si vos consideras un solo orbital por átomo y tu red cristalina es una red de Bravais, o sea que tenés un átomo por sitio, lo que vas a llenar es una sola banda. Ok, ¿Se sí, entiende? sí. O sea, bien, y ahora vamos a ver el tema de las energías. Pero por lo pronto lo que estamos diciendo es que no te da el cuero para seguir agregando bandas. Sí vas a agregar bandas cuando vos en vez de considerar un orbital por sitio, consideres más orbitales por sitio. El resultado va a ser, bueno, si tenés 2 orbitales por sitio, vas a tener 2 bandas, 3 orbitales por sitio, 3 bandas, y así sucesivamente. Está. ¿Ok? Sí. Ahora el sí es menos contundente, tú sí. Pero bueno, vos avísame, ¿eh? No, lo que pasa es que después me estoy tratando de imaginar, o sea, antes, en el caso libre, o sea, yo tenía más bandas, por eso que llevaba todo a la primera zona de Brillouin. Pero ahora, o sea, el hecho de que tenga más de una banda va a depender de la cantidad de orbitales que yo tenga. Exacto. Bien. Es lo mismo que pasaba con los fonones. ¿Te acordás que en el Sí. caso de los fonones, ¿sí? Olvídate de la polarización, si vos considerabas una base en los fonones, vos tenías una oscilación interna, ¿sí? Por sitio. Ahora no Sí. vas a tener una oscilación interna, pero sí vas a tener una amplitud de probabilidad de ocupación interna, ¿sí? Porque vas a tener grados de libertad interna que tienen que ver los orbitales que hay por cada sitio, ¿sí? Sí. Eh, entonces va a haber diferentes formas de combinar esos orbitales que hay en un solo sitio. ¿Está bien? Está. Es como una analogía. No tienen, o sea, no es lo mismo, pero en cierto sentido sí es lo mismo. A ver si te Bien. lo. eh, bueno, voy a seguir un poquitito y después vamos a volver un poco más a este tema, a ver si queda un poco más claro. Pero bueno, de acá está claro, ¿no? Que acá eh, este K no pertenece a la primera zona, Sí. ¿está bien? Y este K sí, Sí. ¿no? Porque K es menor, digamos. Este K es mayor porque tiene más oscilación. En términos de ondas planas, está clara que esas dos funciones no son las mismas, pero en términos de ondas discretas las funciones son las mismas. Está. ¿Ok? Sí. Bien. Eh, bien, bien.
Bien, entonces ya probamos algo importante que es, bueno, voy a tener en principio infinitas soluciones, porque tengo infinitos grados de libertad, ¿no? Los infinitos grados de libertad significan las ocupaciones, las infinitos estados, ¿sí? Que son los estados 1S, pero en cada uno de los átomos. Entonces voy a tener una cantidad infinitas de K, porque el K en la primera zona es continuo, ¿sí? Es una variable continua. Ahora, Sí. si yo agrego, que no voy a hacerlo, pero de vuelta está la cuestión esta de que se aclara el panorama. Replico el metal o el cristal, ¿sí? Lo que se hace en esos K se discretiza, ¿está bien? Y ahí, cuando se Sí. discretiza, uno los puede contar y puede facilitar todo el conteo para hacer, ¿sí? Un cálculo de propiedades, ¿está bien? Sí. Pero lo novedoso acá, a diferencia de lo que ocurría con los electrones libres, es que para cada K de la primera zona de Brillouin voy a tener un solo estado, ¿sí? Antes, para los electrones libres, para un solo K, para un K de la primera zona de Brillouin, tenías, ¿te acordás del conjunto de infinitos estados que lo habíamos definido como? ¿Está bien? Sí. Como eso. Y eso es, ¿sí? Muy diferente. Esto te provocaba infinitas bandas, ¿sí? Sí. Infinitas bandas. Y acá lo que tenemos ahora es un conjunto de una sola cosa, y esa sola cosa es el estado phi de K, ¿está bien? Que es una sola banda. Cuando digo banda, me estoy refiriendo a la energía correspondiente a cada uno de esos K, forman una función, ¿sí? A eso se le llama banda. Todavía no estoy calculando la energía, pero si vos ya de entrada sabés que hay un solo estado para cada K, ¿sí? Lo único que se va a poder formar es una superficie de energía, no varias. ¿Ok? Sí. A eso me refiero con una sola banda. ¿Mm? ¿Mm? Eso sería lo importante ahora para diferenciar. Bien, ¿qué sigue? Ya sabemos que tenemos cuáles son los estados. Ahora estamos considerando, seguimos con el caso en que solamente tenemos un solo orbital por átomo. O sea, a este estamos llamando por simplicidad el 1S, ¿no? Del hidrógeno. Sí. Y ya habíamos dicho, bueno, si ya es un solo estado, o sea, no hay degeneración en el operador de traslación, ¿está bien? Porque tenés un solo estado. ¿Mm? Sí. El estado es ese, digamos, el estado es, más allá de ese coeficiente, es este. El estado que tiene el mismo autovalor, que es E a la I K por R, el estado es este. ¿Mm? El estado es este, y es un estado que no está degenerado en el operador de traslación. O sea, este estado, ¿sí? Si yo pongo T de R' acá, el autovalor que me da es uno solo, ¿sí? El autovalor que me da Sí. aplicar esto es E a la I, ya lo vimos, K por R'. ¿Está bien? Sí. Y no hay otro estado que tenga el mismo autovalor, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente, como las soluciones se repiten, no me permite, digamos, se repiten más allá de la primera zona de Brillouin, ¿sí? Hay un solo autoestado con ese autovalor. Uno solo. Bien. Entonces, eh, lo bueno de esto, bueno, el R' puede ser cualquier cosa, pero típicamente es A1, A2 y A3, ¿no? Cualquier vector de la red directa, ¿no? De la red de Bravais, el R'. Sí. Tiene esa simetría de traslación que tiene el cristal. Entonces, nuestro autoestado de H ya está. La verdad que
no había degeneración, ya directamente era un autoestado de H. Sí. ¿Sí? Entonces, tengo un solo orbital, no hace falta diagonalizar nada, porque ya sé que este phi es mi solución. O sea, Bien. no tenés que diagonalizar nada, no tenés que resolver ninguna ecuación diferencial. Lo único que tenés que hacer es calcular la energía. Sí. Se supone que el H lo conoces, después vamos a hablar. La segunda parte de la clase va a ser hablar un poco más sobre cómo es el H. Ahora estamos viendo de cómo son las soluciones. ¿Sí? Pero simplemente uno lo que hace es aplicás el H, que se supone un operador conocido, se lo aplicas a esto y esto te va a dar necesariamente lo mismo por una constante. ¿No? Sí. Ese K tiene que ser un K definido en la primera zona de Broglie. Bueno, cuando vos obtengas esa constante la llamás E de K. Sí. O sea, pasa a ser una ecuación algebraica, simplemente tenés que despejar una cuenta de ahí. Bien. Podríamos hablar un poquitito del H. Bien, lo que podemos hacer es ir al caso unidimensional y ver cómo es el H. A ver, déjame ver un poco cómo sería lo que sigue. A ver si hay algo que me estoy olvidando. Pensaba si tenía alguna preguntita. Bueno, sí, mira, podemos volver atrás, ahí que había quedado algo pendiente, que es una cosa que a veces surge. Fíjate una cosa. Y ahora cuidado con, siempre que uno hable de degeneración, tiene que cuidarse con respecto a qué operador uno está hablando de degeneración. ¿Ok? Bien. Acá lo que estamos diciendo, más allá de cómo sea el hamiltoniano, que obviamente tiene que respetar la simetría cristalina, si estamos considerando orbitales 1s, desde el punto de vista atómico, suponete que los átomos de la red cristalina estén suficientemente separados, ¿sí? De manera que, digamos, los núcleos no se ven entre sí. Bien. Si están suficientemente separados, entonces, si yo pongo un electrón en uno de esos orbitales, el electrón se queda ahí y es un neutroestado del sistema. Sí. ¿Está bien? Y es una solución completamente localizada. Y esto es re loco, porque nos estamos diciendo que nuestros autoestados del sistema son ondas de Bloch, y las ondas de Bloch tienen esa propiedad de localización tremenda. ¿Te acordás que una onda de Bloch o un estado de Bloch básicamente es una onda plana modulada por una onda que tiene la periodicidad de la red? ¿Te acordás? Sí. ¿Sí? O sea, una onda de Bloch se define, ¿sí?, como una onda plana. Este era uno de los resultados del teorema de Bloch. Vamos a poner R acá. Por ¿sí?, una función periódica con periodicidad de la red. Entonces esta función cumplía. ¿Está bien? Entonces, una linda pregunta capciosa para el final, o para el práctico, es, ¿cómo puede ser? ¿Sí? Estamos en el caso en el que la distancia interatómica, la constante de red, sea grandísima, de manera que vos sabés que los autoestados individuales, ¿sí?, de una sola partícula, de atómicos, ya son soluciones al problema.
¿Entendés, no? Yo agarro un electrón y lo pongo en el átomo, en determinado átomo. Se queda ahí, ya es autoestado. ¿Por qué? Porque no se ve con los otros núcleos. Y es un estado localizado. O sea, estamos dando como solución un estado localizado, siendo que los estados de Bloch son delocalizados. ¿Cómo se contesta eso? Y ahí sí tiene que ver mucho la degeneración que hay en las energías, ¿sí? De cada uno de esos estados atómicos. Porque son todos estados con la misma energía. ¿Se entiende? Entonces, si son todos esos estados atómicos con la misma energía, vos podés combinarlos y te da la misma energía. ¿Mm? No entendí ahí. Vamos a hacer caso sencillo. Suponete que tu cristal, está mal lo que voy a decir, tu cristal consta de dos átomos, ¿sí? El átomo A y el átomo B. ¿Sí? Sí. Y supone que el electrón, estos dos átomos están suficientemente alejados, no se ven uno al otro. Vos pones un electrón en el A, ¿sí? Y este sistema, ¿sí? Que es con el átomo B desocupado y el átomo A ocupado, por un electrón, este sistema, ¿qué energía tiene? Tiene la energía, ponele 1S. ¿Ok? Sí. Bien. Ahora, si en vez de ir a... Bueno, esto sería un estado localizado. Si Ujú. en vez de ir a va a B, el electrón este, ¿sí? Entonces, se pone ahí en la orbital 1s correspondiente al átomo B, la energía de este sistema es E1s. ¿Está bien? Sí. Este estado podríamos llamarlo estado A. Y este estado lo podemos llamar estado B. ¿Sí? Sería la simplificación de la red cristalina, ese A y B son los R's. ¿No? Bien. Cada uno de esos lleva a la misma energía. O sea que si vos combinás, le pones un alfa acá y un beta acá y lo sumás, ¿está bien? Acá lo que vas a tener es una combinación de esos estados. Sí. Pasaste de tener un estado localizado a un estado delocalizado, porque si es una combinación puede estar en A y en B, con diferentes amplitudes de probabilidad, o Sí. con la misma, depende cómo lo combines, pero es delocalizado. Y la energía de ese estado sigue siendo la misma, porque cada uno de esos estados al principio tenían la misma energía, o sea, estaban degenerados en energía. ¿Está bien? Ahora, esto que está acá sería mi estado de Bloch. ¿Está bien? Y estos que están acá son los atómicos. ¿Está bien? Ok. O sea, estás combinando estados localizados para formarte tu estado delocalizado, precisamente explotando el hecho de que todos tienen la misma energía. ¿Tá? Entonces, ese estado de Bloch va a ser un autoestado de hamiltoniano. ¿Por qué? Porque cada uno de esos estados, sí que lo forma, es a la vez un autoestado de hamiltoniano. Está. ¿Está bien? Porque están degenerados en energía. Ahora, el tema es el siguiente: cuando esta distancia que hay entre los átomos uno la achica, ya los núcleos se empiezan a ver unos a otros y empieza a haber una probabilidad de transición de electrón de un átomo a otro. ¿Ok? Ok. Está. Pero se entiende, ¿no? El dilema, el pseudo dilema que había acá. O sea, Sí. el pseudo dilema era: ¿cómo puede ser que mi solución sea localizada si los estados de Bloch son deslocalizados? Y los estados de Bloch son soluciones a mi hamiltoniano, en este problema, por ejemplo, no degenerado. ¿No? No Ujú. degenerado en el operador de traslación. Bien. Bueno, entonces la respuesta es, y eso sucede porque tenés una degeneración en la energía. Si tenés una degeneración en la energía, cualquier combinación de esos estados localizados también es un autoestado de la energía, y esas combinaciones precisamente vos las podés armar para que sean un estado de Bloch. Sí. Ahora sí. ¿Sí? Ujú. Ahora sí. Este, perfecto. Entonces, ya estamos corriendo con respecto a los electrones libres o casi libres con una gran ventaja. La gran ventaja en el sentido de cómo calcular las bandas. ¿Sí? Si vos arrancas con pocos orbitales, en este caso con un solo orbital por átomo,
uno en principio no tendría que diagonalizar nada. ¿Tá? Entonces ahora uno lo que tendría que hacer es ir al caso general, vamos a plantear el caso general y después vamos a hablar de Hamiltoniano. ¿Tá? Entonces planteo ahora el caso general. El caso general sería, vamos a dificultarlo un poco al principio, pero ahora lo simplifico bien rápido. El caso general es que por sitio tengas, vamos a ponerle P grande átomos. ¿Mm? O sea que por sitio tengas P grande átomos. O sea que tu base va a ser de P átomos. ¿Ok? Sí, bien. Y cada, bueno, ese sitio ya sabe que se refiere a un sitio de la red de Bravais. O sea, esta va a Ujú, ser una red de Bravais con base. O sea, mi cristal no es una red de Bravais, sino es una red de Bravais con base. sí. Y para cada átomo, ¿sí? Uno considere, porque es así, el problema está dado así, después eso tendrá que ver con el problema particular, cuántos orbitales me vienen y cuáles convienen considerar. Sí, porque bueno, vos podés tener átomos con Z grande, entonces el 1s no te lo conviene considerar porque ya sabes que ese electrón nunca lo vas a arrancar de ese orbital, ¿sí? Y te empiece a, tengas necesidad de considerar en realidad un núcleo apantallado y un orbital más grande, un 3s, qué sé yo. ¿Está bien? Bien. En vez de considerar tu núcleo pelado, te conviene considerar ahí como a un núcleo apantallado y ¿sí? El Z se reduce con la cantidad de electrones que están en el core, ¿no? Los electrones internos a ese átomo. Sí. Pero bueno, eso depende del problema particular. Entonces, nosotros, como estamos hablando en general, vamos a decir que para cada átomo uno considera P sub I orbitales. ¿No? ¿Está bien? O sea, el I va a correr entre 1 y P grande. Sí, no Ujú, sé por qué puse P grande, PI, puede confundir, pero ahora vamos a decirlo. Entonces vos podés tener tres átomos, considerar para el primer átomo tres orbitales, para el segundo átomo dos orbitales y para el tercer átomo siete orbitales. Ahí vas a tener 3 más 2 más 7, ¿sí? 12 orbitales. O sea que por sitio tendrías 12 orbitales. está bien, sí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, para no complicarla tanto, cuántos átomos corresponden, cuántos orbitales le corresponden a tal átomo, uno lo que dice, bueno, por sitio, para simplificar, ¿sí? Decimos por sitio n orbitales. ¿Mm? Ujú, Entonces, la pregunta que viene acá es, bueno, ahora no sirve lo que hicimos antes. Antes lo que hicimos fue encontrar el estado de Bloch para un solo orbital. ¿Tá? Pero si repetimos el mismo procedimiento que hicimos antes y decimos que los orbitales los etiquetamos con I, el I va desde 1 hasta N, entonces podríamos decir que este estado, que está construido de esta manera, ¿sí? Y donde esto lo que significa es el orbital iésimo del sitio R, o estado iésimo, ¿no? está. Tendría que quedar claro que esto también es un estado de Bloch. ¿Se entiende? Sí. Sí, porque ahí estamos pensando solamente en el orbital iésimo.
Ahora, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que vamos a tener, ahora sí, vamos a tener degeneración, ¿sí? en la traslación. Vamos a tener estados diferentes, estados de block diferentes que tengan el mismo autovalor para el operador de traslación. Está, bueno, sí. Veámoslo, o sea, ponele. Si yo calculo o sea, vamos a tener K1, K2 y así, hasta Kn, todos estos, ¿sí? Todos estos estados de block tienen el mismo autovalor, ¿no? Esto es una forma extensa de decir que están degenerados. Ah, Tienen el mismo autovalor para el operador E a la menos I reversor, pongamos R', para no confundir con el otro R, ¿no? Pero ese R' es cualquier R' de ujú, la red directa. sí, Entonces, no queda otra que proponer como autoestado de H a una combinación lineal. sí, Una combinación lineal que, si bien el K está bien definido, no queda otra que combinarlos de esta forma. C sub I con I igual a 1 hasta N, K sub I, ¿no? Donde cada uno de estos son estados de bloque, sí. que ahora van a ser degenerados. ¿Se entendió? Bien, sí. Entonces, más allá de que sea el hamiltoniano que estemos trabajando, ya la cuestión está más o menos, ¿sí? Es resolver un problema de n estados, ¿no? Un hamiltoniano de n estados. Ujú, ¿Sí? O sea, que vas a tener sí, que diagonalizar una matriz de n por n para resolverlo. Sí, el procedimiento es, eh, bueno, h, ¿sí? Sería h sub i, ki, acá tenés una suma sobre i, vamos a llamarle j, ¿está bien? Eso va a ser igual, ya de entrada sabés que es autoestado, ¿ok? sí. Ujú, Eso va a ser igual a una energía eh, por el mismo estado, que es CJ, KJ, acá tenés una suma, ¿está bien? Y ujú, si lo braqueteás con un KI, acá lo braqueteás con un KI, ¿está bien? Ahí no hay suma sobre I. sí. Acá te va a quedar una matriz de overlap, que quedaría, vamos a llamarle una matriz de overlap con el S, ya seguramente lo viste en cuántica, si querés S y J, por SJ, y acá tendrías los elementos de matriz IJ con CJ. ¿Está bien? Uno lo que tendría que hacer es resolver esa ecuación algebraica. ¿Mm? Para eso lo de la matriz de overlap, La matriz de no, overlap no lo tengo. sucede, eso después lo vamos a hablar con lo de Hamiltoniano, pero la matriz de overlap es, si vos suponés que los orbitales, vos tenés, vamos a poner, suponé que estás en un solo sitio y tenés dos orbitales, un orbital I acá y un orbital J acá. ¿Está bien? Sí, Entonces, si no están muy separados, ¿sí? Vos lo que vas a tener, ¿sí? Es un overlap. O sea que cuando calcules ese KI, que sería así, hagamos el cálculo ya que estamos. Esto sería
Este KI es sumatoria R, que como es el dual, o es el BRA, esto sería E a la menos I, K, por R, por RI. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por sumatoria R', E a la I, K, R', R', J. ¿Está bien? Entonces, si uno tuviese la idea original de que los átomos estén adentro de un mismo sitio sean átomos en diferentes sitios, están suficientemente alejados, ¿sí? No hay overlap entre estos dos, ¿sí? Entonces te va a quedar, así en el caso sencillo, están alejados, ¿sí? Vos lo que vas a tener es que eso va a ser igual a sumatoria R', E a la I, K, R' menos R, ¿sí? Y acá va a ser delta R', delta IJ. Porque en el único caso en donde va a haber overlap es consigo mismo, ¿sí? O sea, Sí. cuando el sitio coincida y cuando el I coincida con J. ¿Está bien? Está. Y ese sería el caso sencillo. En ese caso va a ser, la matriz de overlap va a ser una identidad, Diagonal. claro. Ujú. En el caso que no estén tan alejados, un caso más real, ese valor puede ser diferente de una identidad. ¿Está bien? Entonces, esto no sé si lo viste en cuántica, pero la forma de resolver eso es calcular la matriz de overlap, calcular la inversa, ¿sí? Multiplicar por la inversa, por izquierda por la inversa, Ujú. ¿sí? Y ahí te queda bien definido cuál es la que tenés que diagonalizar, ¿sí? No tenés que diagonalizar H, sino que lo que tenés que diagonalizar es la matriz inversa de S por H. Está. Ok. ¿Se entiende eso? Sí. Eh, Ahora sí. pero no vamos a ir a eso, creo. Espero, no sé. O sea, si uno lo pone como una ecuación vectorial, esto sería así. C, también vos lo multiplicas por el S menos 1, entonces te queda S menos 1, ¿está bien? Sí. El S menos 1, bueno, tendrías que demostrar que es inversible, no es tan difícil, pero fíjate que ahora te quedaría esta ecuación. Eh, Sí. acá faltaría, sí, acá te faltaría. Bueno, sabes que acá, no sé, ahora estoy confundido, porque yo tengo eso por un lado y también tendría esta posibilidad. ¿Está bien? Y fíjate que acá uno podría pensar en esos coeficientes, ¿sí? Y si acá le enchufas el S, eh, bueno, no sé. Ahí se me creó acá habría como dos formas, ¿no? Pensando que los coeficientes, ¿qué son los coeficientes? Hay varias formas de hacerlo, ahora que me acuerdo. ¿Mm? Bueno. Pero no, es un detalle que ahora no es importante en el sentido que tenemos que aprender algo que es más grueso. ¿Mm? Ujú. Bien, listo. 16, 22. Ahora lo tomamos un recreíto y después vamos para el lado, ¿sí? Ahora ya sabemos más o menos cuáles son los autoestados de H, como serían. Ahora tenemos que ver el hamiltoniano para ver bien cuál es la matriz que hay que diagonalizar. Está. Ok. Bueno.